Hoy no te enteras de una traición cualquiera. Hoy descubres que alguien ha estado jugando a dos bandas, mientras te miraba a los ojos con aparente calma, y el golpe no es pequeño, es directo y deja huella. No es una sospecha vaga ni una historia que te cuentan por terceros, es algo que se destapa delante de ti, con detalles que encajan demasiado bien. Lo más fuerte es que en el fondo ya lo intuías, porque llevas días notando silencios raros, cambios de tono, mensajes que tardan en llegar, y esa incomodidad que no se explica con lógica, pero tampoco se va. No estás imaginando nada, y sé que has llegado a preguntarte si estabas exagerando, si era cosa del estrés o del cansancio acumulado de las últimas semanas. Has intentado mantener la compostura, seguir con tus responsabilidades, cumplir en el trabajo, atender a la familia o a esa persona que te importa, mientras algo dentro removía dudas incómodas. Esa mezcla de rabia contenida y decepción que aparece cuando recuerdas una conversación concreta, una promesa que ahora suena hueca, tiene un motivo real, y hoy empieza a mostrarse sin disfraces. Si ahora mismo sientes que alguien intenta verte la cara, y estás listo para que todo estalle a tu favor, escribe en comentarios, que salte toda la verdad ahora mismo, deja tu like y quédate, porque lo que está a punto de revelarse te pone por encima de cualquiera. Hay un detalle que aún no has visto con claridad, y cuando lo entiendas todo cambiará de sitio, como cuando encuentras la pieza perdida de un puzzle, que llevaba días sobre la mesa sin resolverse. No es solo lo que hicieron, es cómo lo hicieron, y por qué eligieron ese momento preciso para hacerlo, así que mantente conmigo, porque lo que se revela a continuación no solo explica la traición, también explica por qué estalla justo ahora y no antes. Sobre la mesa percibo la carta de la máscara rota, y te lo digo con la piel erizada, porque esta carta no aparece para cosas pequeñas ni para malentendidos pasajeros. Cuando esta carta se manifiesta habla de alguien que sostuvo una imagen durante demasiado tiempo, alguien que supo decir lo que querías oír mientras escondía intenciones propias. Lo inquietante es que no se trata necesariamente de un enemigo declarado, puede ser alguien cercano, alguien que compartió risas contigo, planes de futuro o confidencias a medianoche. Esta carta me muestra escenas muy concretas, como esa conversación en la que prometieron lealtad absoluta, o ese gesto aparentemente generoso que ahora recuerdas con un matiz extraño. No fue casualidad, fue estrategia, y lo más impactante es que la estrategia tenía un objetivo, que te afecta de lleno en el orgullo y en la estabilidad. Respira hondo, porque todavía no hemos llegado al núcleo más sensible de esta historia, y hay un movimiento más que necesitas comprender, antes de poder reaccionar con calma y claridad. Has sentido que algo estaba fuera de lugar, cuando notabas miradas esquivas o respuestas demasiado ensayadas, y aún así preferiste dar el beneficio de la duda, porque valoras la honestidad y esperas lo mismo de quien tienes cerca. Esa nobleza tuya, tan propia de Aries, a veces te expone a decepciones fuertes, porque confías con intensidad y te entregas sin medias tintas, pero lo que viene no pretende hundirte, sino abrirte los ojos, para que no vuelvas a aceptar medias verdades disfrazadas de cariño o compañerismo. Hay otra vibración presente, una que habla de información que llega por un canal inesperado, quizá un comentario suelto, un mensaje reenviado por error, o una actitud que delata más de lo que pretende ocultar. No será una escena de película, será algo cotidiano que de pronto adquiere un significado enorme, como cuando relees una frase y entiendes lo que realmente implicaba. Presta atención a esos pequeños indicios, porque uno de ellos será la chispa que encienda todo, y deje al descubierto la traición más sucia que jamás habrías imaginado. Si deseas que cada traición se transforme en ventaja, y que nadie vuelva a jugar contigo en la sombra, comenta, nadie me vuelve a engañar jamás, pulsa suscribirte y no te muevas, porque lo que está en marcha cambia las reglas. En este momento aparece ante mí la carta del espejo invertido, y cuando esta carta se presenta suele hablar de proyecciones, de alguien que te acusó de lo que en realidad estaba haciendo. Quizá recuerdas reproches injustos, críticas exageradas o insinuaciones que te hicieron dudar de tu propio comportamiento, porque esa inversión no fue inocente, fue una forma de desviar la atención mientras se tejía algo a tus espaldas. Lo más revelador es que esta persona no actuó movida solo por maldad, sino por miedo a perder algo que considera suyo, ya sea una posición, un beneficio económico, una relación o tu admiración. El miedo mal gestionado puede convertir a alguien aparentemente cercano en alguien calculador y frío, y aquí es donde la historia empieza a volverse más compleja,
porque no todo es blanco o negro, y la explosión que se aproxima tendrá consecuencias para más de una persona. Siento la presencia de tus guías espirituales muy cerca, como si intentaran empujarte suavemente hacia una conversación que llevas tiempo evitando por temor a confirmar lo que sospechas. Has estado posponiendo ese momento incómodo, diciéndote que quizá no era necesario remover el asunto, que todo se arreglaría solo, pero el tiempo de mirar hacia otro lado se agota, y la verdad se impone con una fuerza que no admite más retrasos. Lo que estalla no es solo la traición, es tu reacción contenida durante semanas, incluso meses, y esa acumulación de silencios terminará saliendo con palabras claras y firmes, porque no se trata de perder el control, se trata de recuperar el respeto que sentías que empezaba a diluirse. Y antes de que pienses que todo esto desemboca en una ruptura definitiva, o en un conflicto irreversible, déjame decirte que aún falta una pieza esencial, que cambia el rumbo de lo que imaginas. Porque detrás de esa traición hay un contexto que no conocías por completo, una presión externa, una influencia que jugó un papel decisivo y que todavía no has identificado del todo. Esa influencia no justifica lo ocurrido, pero explica por qué la situación se torció de manera tan abrupta, y en breve entenderás quién movió hilos en segundo plano, y cómo esa intervención aceleró el momento de la revelación. La carta que ahora domina la lectura es el juicio del Fénix, y cuando esta energía se hace presente habla de explosiones necesarias, de verdades que arrasan con lo falso para dar paso a algo más auténtico. No es una destrucción sin sentido, es una limpieza intensa que sacude, duele y al mismo tiempo libera, porque lo que se destapa hoy puede parecer devastador, pero en realidad está evitando un daño mayor que habría llegado más adelante. Quiero que recuerdes algo muy concreto cuando sientas la rabia subir. Recuerda cada vez que te quedaste callado para no crear conflicto, cada vez que cediste por mantener la paz, porque ahora entiendes que ese silencio tuvo un coste. No estás destinado a aceptar engaños ni a justificar comportamientos dudosos, por miedo a quedarte solo, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo esta explosión, aunque impactante, abre una puerta que ni siquiera habías considerado, y esa puerta empieza a vislumbrarse justo ahora. Hay algo que me intriga de ti. Cuando notas que alguien te oculta información y sientes ese cambio raro en el ambiente, ¿sueles confrontar de inmediato o prefieres observar en silencio hasta tener pruebas claras? ¿Cómo reaccionas en ese momento? Aries, lo que voy a decir ahora incomoda, porque la traición no solo se confirma, también revela que alguien utilizó información íntima tuya para proteger sus propios intereses, y eso toca un punto muy sensible que no pensabas exponer. Hoy mismo, o en estos días inmediatos, se activa una conversación clave relacionada con dinero o estabilidad laboral, y esa charla saca a la luz contradicciones que no podrán sostenerse más tiempo. En el terreno afectivo, la tensión acumulada empieza a notarse en gestos pequeños, en miradas que evitan profundidad, y en un silencio que pesa más que cualquier discusión abierta. Esta semana no será tibia ni neutra, será un periodo de decisiones rápidas donde tu carácter directo marcará la diferencia entre quedarte atrapado en el drama o convertir la situación en una ventaja estratégica. En temas económicos, aparece la oportunidad de revisar acuerdos, contratos o promesas que estaban pendientes, y descubrirás que alguien esperaba que no prestaras atención a ciertos detalles importantes. En el amor o en vínculos cercanos, se pone a prueba la lealtad real, no con palabras bonitas, sino con hechos concretos que ya no admiten interpretaciones suaves. Lo que ya está ocurriendo es que notas un cambio en tu postura, ya no buscas excusas para nadie, ya no intentas explicar comportamientos que claramente no encajan con lo que mereces. Esa firmeza empieza a incomodar a quien jugaba con tu confianza, porque percibe que el control se le escapa poco a poco, y aquí viene algo que necesitas observar con mucha atención, porque el siguiente movimiento no será frontal, será sutil y calculado. La carta que ahora vibra con intensidad es la torre de cristal oculta, y cuando esta carta se hace visible, habla de estructuras aparentemente sólidas que se resquebrajan desde dentro, sin que nadie lo note al principio. No es una caída inmediata, es una grieta que se extiende hasta que resulta imposible disimularla, mientras esta carta me muestra a esa persona intentando mantener la compostura, aparentando normalidad, mientras por dentro sabe que la verdad está a punto de alcanzarle. Hay un comportamiento específico que debes recordar. Una promesa relacionada con un proyecto compartido, una ayuda económica, o un compromiso emocional que parecía firme y ahora muestra fisuras. Esa promesa no fue ingenua,
Fue una manera de asegurarse tu implicación mientras se movían otras piezas en segundo plano, y cuando revises mentalmente ese acuerdo, entenderás por qué ciertas decisiones recientes no cuadraban con lo que se había hablado. A mitad de esta historia ocurre un cambio que obliga a replantearlo todo, porque descubres que no eras la única persona implicada en esta dinámica, había una tercera influencia que alimentaba dudas y fomentaba malentendidos. No necesariamente es alguien que busque hacerte daño directo. Puede ser alguien que proyectó inseguridades propias y generó un ambiente de competencia o sospecha constante y agotador. Este giro cambia la perspectiva, porque la traición deja de ser un acto aislado y se convierte en el resultado de una red de decisiones mal gestionadas. A veces uno recuerda una frase concreta y entiende que ahí empezó todo. Quiero saber si también te ha pasado eso de escuchar algo aparentemente inocente y días después descubrir que escondía una intención distinta. ¿Te ha ocurrido recientemente? Siento como tus guías espirituales insisten en que no reacciones desde el impulso inicial, porque aunque la rabia sea legítima, hay una ventaja estratégica en observar un poco más antes de actuar. Has aprendido con los años que responder en caliente puede complicar situaciones que podrían resolverse con inteligencia fría. Por eso esta vez, tu poder no está en el grito ni en el enfrentamiento inmediato, sino en elegir el momento exacto para poner las cartas sobre la mesa. Se manifiesta con fuerza la carta del hilo invisible, y esta carta no habla de romanticismo, habla de conexiones ocultas que unen conversaciones, decisiones y secretos que parecían aislados. Cuando esta carta se presenta, revela que ciertos mensajes, ciertas reuniones o ciertas coincidencias tenían un propósito que ahora empieza a aclararse, porque no todo fue improvisado, hubo coordinación, y entender esa coordinación te da una ventaja que la otra parte no espera. Lo interesante es que mientras todo esto se destapa, también se activa en tu vida una oportunidad paralela, algo que no depende de la persona que te traicionó y que puede fortalecer tu independencia. Puede ser una propuesta laboral, una colaboración diferente o incluso una nueva conexión afectiva, que aparece sin estar en tus planes iniciales, pero esta alternativa no llega por casualidad, llega porque tu energía deja de estar centrada en sostener lo que ya estaba debilitado. Hay un detalle concreto que marcará un antes y un después, una frase dicha en un tono distinto, una explicación que no encaja del todo, o una reacción exagerada ante una pregunta sencilla. Ese momento será como una luz que se enciende de golpe, en una habitación que llevaba tiempo en penumbra, y cuando ocurra, no necesitarás más pruebas, porque todo cobrará sentido de manera inmediata y clara. La carta que ahora se impone con una fuerza que no puedo ignorar, es la justicia del rayo, y esta energía es directa, rápida y sin adornos innecesarios. Cuando esta carta se manifiesta, habla de consecuencias que llegan sin rodeos, de situaciones que alcanzan su punto límite y exigen una resolución inmediata, porque no es venganza, es equilibrio, y ese equilibrio puede sentirse intenso, pero trae claridad. Aquí aumenta la tensión, porque quien te traicionó empieza a percibir que ya no controlas la narrativa como antes, que estás atando cabos y que tu silencio ya no es ingenuo, sino estratégico. Puede intentar justificar lo ocurrido, minimizarlo o incluso invertir la culpa, pero esa táctica ya no tiene el mismo efecto en ti, porque has cambiado la forma de escuchar y ahora detectas incoherencias con rapidez. En el terreno económico, si había algo compartido, un gasto, una inversión o un acuerdo pendiente, este es el momento de revisar cada detalle con lupa, y sin dejar nada a la improvisación. No es paranoia, es responsabilidad contigo mismo y con tu futuro, y en lo afectivo, si decides confrontar, hazlo desde la claridad y no desde el reproche, porque el objetivo no es herir, es entender y decidir con información completa. Todavía no estamos en el punto final de esta historia, porque hay una revelación más profunda relacionada con las verdaderas motivaciones internas de esa persona, y esa revelación cambiará la intensidad con la que interpretas lo sucedido. Lo que parecía simple traición puede esconder inseguridad, miedo a perder control o incluso una dependencia emocional mal gestionada, y cuando entiendas ese trasfondo, tu reacción será mucho más poderosa y consciente. Lo que viene ahora no es una simple conversación incómoda, es un momento de definición que marca un antes y un después, en tu forma de vincularte y en la manera en que exiges respeto. La explosión que temías no es destrucción sin sentido, es un punto de inflexión que reorganiza prioridades y relaciones, así que permanece atento, porque en breve se revelará la verdad completa detrás de esa traición,
y esa verdad te colocará en una posición que no imaginabas hace apenas unos días. Imagínate descubriendo que alguien hablaba distinto de ti. Cuando no estabas presente, te quedas en shock o respondes con calma estratégica. Me interesa saber cómo gestionas ese momento incómodo cuando todo se destapa sin aviso. Aries, la verdad completa irrumpe sin pedir permiso, y lo que parecía una traición aislada, se transforma en una maniobra sostenida en el tiempo, cuidadosamente disimulada bajo gestos cotidianos y palabras medidas. No fue un desliz puntual ni una confusión pasajera, fue una decisión repetida que se mantuvo firme, mientras te ofrecían seguridad y compromiso que en realidad no existía. Lo que más impacta no es el acto en sí, sino la conciencia con la que se llevó a cabo, sabiendo que podía herirte si lo descubrías. El giro inesperado aparece cuando comprendes que la intención no era necesariamente destruirte, sino asegurarse una ventaja personal que sentían que no podían obtener de otra manera, porque esta persona temía perder poder, influencia o estabilidad y eligió el camino torcido en lugar de exponerse con honestidad. Al entender esto, algo dentro de ti cambia, porque la traición deja de ser solo un ataque, y se revela como un acto de profunda inseguridad ajena. Hay una escena concreta que ahora cobra un significado diferente, una conversación donde notaste una ligera tensión, una mirada que evitó la tuya justo después de prometer transparencia. Ese instante que en su momento dejaste pasar por no parecer desconfiado, ahora encaja como pieza clave de toda la historia, y aquí es donde todo se conecta de forma casi matemática, sin cabos sueltos ni excusas posibles. Siento una energía intensa desplegarse sobre la mesa, cuando se revela la carta del velo rasgado, y esta carta no susurra, habla claro y sin ambigüedades. Cuando se manifiesta, indica que la verdad ya no puede sostenerse en la sombra, que lo oculto se vuelve visible incluso para quien intentaba negarlo, y esta carta trae una sensación de alivio mezclada con impacto, como cuando finalmente confirmas algo que intuías, pero no querías aceptar del todo. Lo que esta carta me transmite con fuerza es que hubo más de una ocasión, en la que pudieron detenerse y elegir otro camino, pero optaron por continuar porque el beneficio inmediato parecía más atractivo que la lealtad. Esa repetición convierte el error en patrón, y el patrón en traición consciente. Sin embargo, también señala que la revelación llega en el momento exacto, para evitar un daño mayor que habría sido mucho más difícil de reparar. Aquí aparece la explicación más profunda, la motivación oculta que cambia la narrativa por completo, porque descubres que detrás de la manipulación había un miedo antiguo, una herida no resuelta que esa persona nunca supo gestionar. Puede tratarse de celos profesionales, temor a ser reemplazado en el ámbito laboral, o miedo a no ser suficiente en el terreno emocional, porque esa fragilidad, mal encauzada, generó conductas defensivas que terminaron dañándote directamente. En este punto, tus guías espirituales se sienten muy presentes, como si te recordaran que comprender no significa justificar, pero si te permite liberarte del peso del rencor. Has pasado por situaciones similares en el pasado, donde alguien actuó desde su propia carencia, y asumiste responsabilidades que no te correspondían, pero esta vez la diferencia es que ves la dinámica completa, y esa claridad te devuelve una fuerza que creías dispersa. Hay quien prefiere saber la verdad aunque duela, y quien opta por no remover las cosas y la relación parece estable. En tu caso eliges claridad absoluta aunque genere conflicto o prefieres mantener la paz aparente. ¿Qué harías tú? La carta que ahora irradia una intensidad casi eléctrica es el corazón de obsidiana, y cuando esta carta se revela habla de verdades duras que cortan pero purifican. No es una energía suave, es firme y directa, como una conversación que ya no admite evasivas ni medias tintas, y esta carta señala que el enfrentamiento con la verdad, aunque incómodo, te coloca en una posición de poder interior que nadie puede arrebatarte. Lo sorprendente es que al mismo tiempo que todo se destapa, también se revela que no estabas tan solo como pensabas en este proceso, había alguien observando en silencio, alguien que notó inconsistencias y que pronto podría ofrecerte información adicional. No es necesariamente un aliado declarado, puede ser un compañero de trabajo, un familiar o una amistad que ha mantenido discreción, pero esa figura tendrá un papel relevante en la consolidación de la verdad completa. A medida que conectas todos los puntos, comprendes que la explosión no fue un accidente, fue el resultado inevitable de decisiones acumuladas que ya no podían sostenerse más tiempo. La presión interna de quien ocultaba la verdad terminó siendo más fuerte que su capacidad para fingir normalidad, y tú,
que habías estado sintiendo la tensión en el ambiente, ahora ves que no era imaginación, era percepción afinada. Hay un instante decisivo que se aproxima, un momento en el que tendrás la oportunidad de escuchar una confesión parcial o una explicación que intenta suavizar lo ocurrido. Esa conversación será crucial, porque marcará si existe posibilidad de reconstrucción o si el camino se bifurca definitivamente, y tu postura, más que tus palabras, será lo que determine el desenlace inmediato de esta situación. Se abre ante mí la carta de la puerta del renacer, y su presencia cambia por completo la vibración de la lectura, porque no habla de final abrupto, sino de transformación profunda. Esta carta indica que después del impacto, hay una oportunidad real de redefinir límites y condiciones, ya sea con esta persona o en futuras relaciones, y no es ingenuidad, es evolución consciente basada en experiencia. Lo que parecía únicamente una traición, se convierte en un espejo que te muestra dónde estabas cediendo demasiado, donde priorizabas la armonía externa por encima de tu tranquilidad interna. Esta revelación no solo expone a quien actuó mal, también te invita a revisar tus propios límites y a fortalecerlos sin culpa, y esa revisión es la verdadera victoria que se esconde detrás del conflicto. Todavía no hemos llegado al punto más luminoso de esta historia, porque aunque la verdad ya está sobre la mesa, falta integrar lo aprendido y decidir cómo utilizar esa información a tu favor. La energía que se mueve ahora es intensa, pero también fértil, como tierra removida que pronto dará paso a algo más sólido, así que permanece atento, porque lo que viene redefine tu futuro inmediato, y coloca el poder de decisión completamente en tus manos. Cambio totalmente de ritmo un segundo. Cuando tienes un día complicado y necesitas despejar la cabeza, prefieres salir a caminar sin rumbo, ponerte música a todo volumen o quedarte en casa en silencio. ¿Cuál es tu plan favorito? Aries, después del impacto y de la verdad expuesta, llega un momento que no es silencioso ni vacío, es un instante de reajuste donde decides qué hacer, con la información que ahora tienes clara y sin distorsiones. La traición ya no es un fantasma que te persigue, es un hecho comprendido, delimitado y colocado en su lugar exacto dentro de tu historia, y lo que haces a partir de aquí define no solo esta relación concreta, sino el estándar que estableces para todo lo que venga en adelante. Sientes una mezcla extraña de alivio y cansancio, como cuando terminas una etapa intensa, que te ha mantenido en alerta constante durante demasiado tiempo, y esa liberación no borra lo ocurrido, pero te permite respirar sin la presión de la duda permanente. Y aunque hubo un estallido, lo cierto es que ahora hay más claridad que caos, más orden que confusión, porque la verdad tiene esa cualidad de reorganizar incluso lo que parecía roto. Hay una conversación final o un intercambio definitivo que sella esta etapa, y en ese momento no necesitas elevar la voz ni demostrar nada, porque tu postura firme habla por sí sola. La otra parte percibe que ya no hay margen para manipulaciones ni medias explicaciones, que tus límites están claramente definidos, y ese cambio en tu actitud es el verdadero punto de inflexión, más potente que cualquier reproche que pudieras haber pronunciado. La carta que ilumina esta fase es el sol de la restauración, y su presencia trae una energía expansiva, que disipa la sombra de la traición con una fuerza cálida y contundente. Cuando esta carta se despliega, anuncia recuperación de confianza en uno mismo, renovación de proyectos y reconciliación con la propia intuición, pero no habla necesariamente de reconciliación con quien falló, habla de reconciliación contigo, con tu criterio y con tu capacidad de elegir mejor. Esta carta me muestra escenas futuras donde te ves más centrado, tomando decisiones con serenidad, revisando propuestas laborales o aceptando nuevas responsabilidades sin el miedo que antes te frenaba. Si había un asunto económico pendiente, ahora se resuelve con mayor transparencia, ya sea mediante un acuerdo justo, o mediante la decisión de desvincularte para proteger tus intereses. En lo afectivo, empiezas a sentir que mereces coherencia y estabilidad, no emociones a medias ni promesas que dependen del humor cambiante y volátil del día. Tus guías espirituales parecen celebrar este giro, porque no se trata solo de superar una traición, sino de elevar el nivel de lo que toleras y de lo que exiges. Has atravesado la incomodidad sin huir, has mirado la verdad sin suavizarla, y eso fortalece tu carácter de una forma muy concreta, porque ya no necesitas señales externas para confiar en tu percepción, ya que has comprobado que cuando algo no encaja, hay una razón real detrás. Me da curiosidad algo sencillo. Si hoy pudieras desaparecer un fin de semana entero sin dar explicaciones, ¿elegirías playa tranquila,
montaña aislada o ciudad grande llena de movimiento, ¿qué destino te atrae más ahora mismo? Se manifiesta ahora con una suavidad poderosa la carta de la fuerza serena, y esta carta no grita ni impone, sostiene y equilibra, y cuando se revela, indica dominio emocional, capacidad de actuar sin impulsividad y firmeza sin agresividad. Esta energía te envuelve y te recuerda que el verdadero poder no está en reaccionar con rabia, sino en decidir con claridad, firmeza y coherencia en cada paso. Empiezas a notar que la narrativa interna cambia, ya no te preguntas por qué te hicieron esto, sino qué aprendizaje extraes y cómo te posicionas hacia adelante. Esa transformación interna se refleja también en tu entorno, porque las personas perciben tu seguridad renovada y ajustan su comportamiento en consecuencia, e incluso quienes dudaron de ti o minimizaron tus sospechas, comienzan a reconocer que tu intuición estaba afinada. Hay oportunidades concretas que se abren a raíz de esta sacudida, como si el espacio que ocupaba la incertidumbre quedara libre para algo más sólido y prometedor. Puede tratarse de una colaboración profesional que antes no considerabas, una propuesta que llega por recomendación, o una nueva conexión afectiva que se aproxima con mayor honestidad, pero lo importante es que ahora eliges desde la experiencia, no desde la necesidad de agradar o de evitar conflictos. La carta final que corona este proceso es la estrella del nuevo rumbo, y su aparición llena la lectura de una sensación de propósito claro y dirección definida. Esta carta habla de planes a medio plazo que se construyen con bases más firmes, de decisiones tomadas con visión y no solo con emoción momentánea, y cuando esta energía se instala, señala que lo vivido no fue en vano, fue el detonante de un cambio que te beneficia profundamente. En las próximas semanas notarás cómo se consolida una estabilidad distinta, menos dependiente de la aprobación externa y más centrada en tu propio criterio, y si decides continuar una relación, lo harás con condiciones claras y respeto mutuo, y si eliges cerrar definitivamente, sentirás paz en lugar de vacío. Esa paz no surge de la indiferencia, surge de la comprensión completa de lo ocurrido, y de tu papel fundamental en la resolución y el crecimiento personal. Recuerda algo muy concreto cuando vuelvan pensamientos del pasado. Recuerda que enfrentaste la verdad cuando habría sido más fácil ignorarla, y que eso habla de tu valentía. No necesitas justificar tu firmeza ni suavizar tus límites para resultar aceptable, porque quien valore tu presencia sabrá respetar tus condiciones, y este episodio no te define por la herida, te define por la fortaleza con la que decidiste actuar. A partir de ahora, cada vez que percibas una incoherencia o una señal de alerta en cualquier ámbito, confiarás más rápido en tu intuición y actuarás antes de que la situación escale. Esa es la verdadera ganancia de todo este proceso, una versión más consciente y segura de ti mismo que no negocia su dignidad, y lo que parecía una traición devastadora, se convierte en el impulso que te coloca en una posición más alta y estable. Cierra esta etapa con la certeza de que lo que estalló en tu cara no vino para destruirte, vino para liberarte de una dinámica que ya no estaba alineada con tu crecimiento. Has demostrado que puedes atravesar conflictos sin perder tu esencia ni tu determinación. Así que gracias por compartir este momento conmigo. Suscríbete y nos vemos en tu próxima lectura.